Saludos cálidos y bienvenidos una vez más al refugio donde analizamos lo que otros solo murmuran. Bienvenidos a su casa digital, Escándalos de Series Turcas. Hoy, mis queridos espectadores, no venimos a soltar una noticia al viento, sino a desentrañar el pulso íntimo de la fama, a mirar de frente cómo la presión de la idolatría puede desgastar incluso a quienes parecen hechos de mármol. Lo que tenemos entre manos no es simple chisme. Es una tragedia contemporánea iluminada por los Nians de Estambul. Hablaremos de dos nombres que estremecen el suelo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Lo que debió ser una oda a la alegría terminó convertido en una sinfonía de malentendidos. Pero antes de bucear en este océano de tensión, recuerden que Escándalos de Series Turcas existe gracias a ustedes. Si desean respaldar este relato de alta calidad, les invito a pulsar el botón Unirse. Al convertirse en miembros exclusivos, sostienen el canal y acceden a capas de verdad que otros ni imaginan. Suscríbanse, den like y acompáñennos. ¿Listos para ver lo que hay detrás del telón? Empecemos. La noche de Estambul tiene un doble filo que parece poesía, promete anonimato bajo su capa oscura, pero para figuras como Can y Demet, esa oscuridad está erizada de miradas como chispas. La velada nació con promesa de catarsis. Imaginen la escena. Dos artistas en la cima de sus carreras, buscando desesperadamente un oasis de normalidad en uno de los clubes más exclusivos y herméticos de la metrópoli. La intención era tan clara como humana, desprenderse de los personajes que interpretan ante las cámaras y simplemente ser. Al cruzar el umbral del lugar, la pareja irradiaba esa luz etérea de quienes han sido tocados por la fortuna, risas cristalinas, miradas cómplices, un aura de celebración que abrazaba su mesa. Por un instante fugaz, parecía que el mundo exterior había dejado de existir y solo importaba el microcosmos que construían con susurros y sonrisas. Pero la realidad de ser el epicentro de la cultura pop turca no perdona. El ambiente denso de humo y expectativa empezó a mutar sin que nadie lo ordenara. Lo que comenzó como murmullos de admiración en las mesas vecinas se transformó gradualmente en una marea invasiva. La privacidad, ese bien precioso y escaso, se evaporaba como rocío ante el sol inclemente de la atención pública. A medida que las agujas del reloj coqueteaban con el amanecer, cambió la química del aire. No fue un estallido súbito, sino una erosión lenta y punzante de la paciencia. Los reportes que hemos contrastado con cuidado apuntan a que la presión externa actuó como veneno silencioso. Las solicitudes insistentes, los destellos camuflados en la penumbra, la sensación de estar expuestos como piezas de museo. Todo ello empezó a quebrar la serenidad de Demet Özdemir. Aquí la historia se enciende, familia de escándalos de series turcas. Dicen que la actriz, al sentirse acorralada en su propio rato de descanso, intentó gestionar la situación hablando con el personal del local. Fue un grito mudo pidiendo límites, una súplica para que la noche volviera a ser noche y no una alfombra roja clandestina. Can Yaman, en su papel de compañero atento y protector, trató de intervenir con firmeza serena. Pero el fuego ya había encontrado su combustible. La conversación, que pretendía ser discreta, ganó volumen, perforó el rumor de copas y música. Testigos hablan de una escena digna de guión, un movimiento brusco de sillas, la tensión física que delata la furia contenida, la irrupción rápida de seguridad. Fue el momento en que murió la fiesta y nació el conflicto. Hagamos una pausa. Quiero hablarles a ustedes, alma verdadera de escándalos de series turcas. Al escuchar estos detalles, ¿qué sienten? ¿Es justo que la vida privada de nuestros ídolos sea devorada con tanta voracidad, hasta llevarles al borde del quiebre? ¿Dónde marcamos la línea entre admiración y acoso? Les invito a escribir en comentarios. Queremos lecturas profundas, no solo opiniones. Y mientras formulan sus respuestas, recuerden que su interacción sostiene este espacio. Si valoran este nivel de detalle, consideren pulsar unirse y formar parte de nuestra élite de seguidores. Su apoyo nos permite investigar donde otros solo suponen. Volvamos al epicentro del caos. La situación escaló a tal punto que el propio aire del club pareció congelarse. Se dice que la música, ese pulso constante de la noche, se detuvo o quedó en sordina, irrelevante frente al drama humano que explotaba en la mesa principal. La administración del club, atenazada por el pánico ante la posibilidad de un escándalo mediático irreversible, actuó con precisión quirúrgica.
Sus rostros lo contaban todo, el miedo a ver el nombre del local ardiendo en titulares. Demet Özdemir, descrita por quienes estaban cerca con una expresión de frío polar, parecía haber levantado un muro de hielo en torno suyo, una defensa contra la vulnerabilidad expuesta. Can, por su parte, navegaba entre la frustración y el intento desesperado de contener una presa ya desbordada. No fue una riña de amantes. Fue la explosión de dos personas sometidas a una presión inhumana, peleando por un centímetro de espacio personal en un mundo que intentaba devorarlos enteros. La intervención de terceros, personas ajenas al círculo íntimo que decidieron involucrarse, fue la gota final. Lo que vemos no es un capricho, sino la reacción psicológica natural ante el asedio. La noche estambulí contempló cómo el glamour se desmoronaba para desnudar la humanidad cruda que late debajo. Y así lo inevitable. Seguridad separando voces rotas, gestos contenidos para no alimentar titulares. En ese instante cualquier romanticismo quedó fuera de cuadro. El desenlace de aquella noche aciaga es quizá lo más elocuente y perturbador de todo el relato. No hubo salida triunfal, ni manos entrelazadas desafiando al mundo. Hubo dispersión. Como piezas de rompecabezas estrelladas contra el suelo, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos distintos en la oscuridad. Demet, flanqueada por una confidente leal, se evaporó con rapidez buscando refugio lejos de los focos. Can permaneció un poco más, lidiando con las astillas emocionales y logísticas de la madrugada, antes de retirarse solo. La imagen de dos vehículos alejándose en direcciones opuestas es una metáfora devastadora. Simboliza la desconexión, el instante en que el ruido exterior silencia la armonía íntima de una relación. Desde esa noche sus universos digitales cayeron en un silencio mortal. No hay publicaciones, no hay desmentidos, no hay señales de vida. Ese vacío informativo es por sí mismo un mensaje ensordecedor. Los fans, atentos al más mínimo detalle, han detectado la ausencia, alertas encendidas en cada rincón de las redes. ¿Estamos ante una pausa necesaria para cerrar heridas, o es el preludio del final que nadie quiere pronunciar? El reloj continúa y la quietud pesa más que cualquier declaración. Las réplicas de la noche del caos no terminaron al amanecer. Las ondas llegaron a los sets de grabación, esos santuarios de trabajo ahora teñidos de tensión personal. Fuentes dentro de la producción señalan que Demet tuvo que cancelar compromisos inmediatos, priorizando su salud mental y emocional tras el incidente. Es un recordatorio, antes que actrices, antes que íconos, son seres humanos vulnerables al dolor y al agotamiento. Del otro lado, la presencia de Can en el set ha sido descrita como presente pero ausente. Cuerpo en el plató, mente vagando lejos de los diálogos y las cámaras, repitiendo la escena de la madrugada una y otra vez, intentando encontrar ese punto donde todo pudo haberse frenado. La administración del club, consciente de la gravedad de lo ocurrido, abrió una investigación interna para entender cómo fallaron los protocolos que prometían blindar la privacidad de sus clientes más ilustres. ¿Hubo filtraciones? ¿Se relajaron las medidas ante la presión del lleno absoluto? Preguntas que por ahora no encuentran respuesta pública. En paralelo, quienes estuvieron esa noche componen relatos contradictorios, algunos minimizan, otros juran haber visto el brillo de lágrimas no derramadas. La verdad, como siempre, parece esconderse en los intersticios. Estamos en una encrucijada, familia de escándalos de series turcas. La historia de Can y Demet se escribe en tiempo real, y los capítulos actuales duelen. Nadie está en el interior de su casa ni en su corazón, pero la secuencia de hechos habla alto, una búsqueda humilde de normalidad, una rueda de exigencias que se sale de control, una súplica por límites, una escalada que desgarra, un final con dos vehículos perdiéndose en la ciudad. La fama es una bestia insaciable y aquella noche en Estambul, Can Yaman y Demet Özdemir sintieron sus colmillos. Desde escándalos de series turcas mantendremos una vigilancia respetuosa pero constante. Analizaremos cada movimiento, no para juzgar, sino para intentar comprender la complejidad de sus vidas. Les pedimos empatía. No romantizar el sufrimiento, no avivar el fuego del acoso disfrazándolo de cariño. Recordemos que detrás de cada plano perfecto hay cuerpos cansados y mentes que buscan un respiro. Si esta crónica íntima les ha conmovido, si reconocen el valor de parar el ruido para escuchar el latido, por favor, dejen su like, compartan este vídeo para que la verdad llegue más lejos y, sobre todo, suscríbanse.
Activen la campanita para no perderse nuestras exclusivas y, si desean ser un pilar de este canal, el botón unirse los espera con los brazos abiertos. Somos una comunidad que mira sin morbo, que pregunta con respeto y que cree que comprender también es una forma de abrazar. Soy su narrador en Escándalos de Series Turcas, y hasta que las estrellas vuelvan a hablar, seguiremos observando. Cuídense mucho y hasta la próxima exclusiva.